Imagina por un momento, estás frente a alguien que te sonríe de manera encantadora. Sus ojos parecen sinceros, sus palabras fluyen con una confianza hipnótica. Te cuenta exactamente lo que quieres escuchar. Pero hay algo casi imperceptible que te hace sentir incómodo. Una sensación fría que recorre tu columna vertebral. ¿Es tu intuición jugándote una mala pasada? ¿O acabas de encontrarte cara a cara con algo mucho más oscuro de lo que podrías imaginar? Hoy vas a descubrir una verdad que podría cambiar para siempre la forma en que percibes a las personas que te rodean. Porque existe una línea muy fina, casi invisible entre ser un manipulador común y ser un auténtico psicópata. Y la diferencia podría salvar tu vida. Te voy a contar la historia de James Fallon, un reconocido neurocientífico de la Universidad de California. Durante años, este hombre estudió los cerebros de asesinos seriales, analizando las estructuras neurológicas que los convertían en depredadores sin remordimiento. Un día, mientras revisaba escáneres cerebrales para una investigación familiar sobre el Alzheimer, algo lo dejó paralizado. Uno de los cerebros mostraba exactamente el mismo patrón que había visto en los psicópatas más peligrosos del mundo. Era su propio cerebro. ¿Cómo es posible que un padre de familia, un científico respetado, un hombre aparentemente normal, tuviera la estructura cerebral de un psicópata? Y más importante aún, ¿qué diferencia hay realmente entre alguien que nace con estas características y alguien que simplemente aprende a manipular para obtener lo que quiere? Durante los próximos 40 minutos vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros de la mente humana. Vas a descubrir por qué tu jefe podría ser un manipulador narcisista, pero no necesariamente un psicópata. ¿Por qué esa pareja tóxica que tuviste exhibía comportamientos que te recordaban a los villanos de las películas? ¿Y por qué es crucial que aprendas a distinguir ambos perfiles? Porque créeme, la diferencia no es solo académica, es supervivencia. ¿Estás preparado para descubrir si realmente conoces a las personas que te rodean? ¿Para aprender a leer las señales que tu mente consciente podría estar ignorando? Entonces acompáñame en este viaje al lado más oscuro de la naturaleza humana. Definiciones fundamentales. La máscara del psicópata. Empecemos por desmitificar uno de los términos más malentendidos de la psicología moderna, la psicopatía. Cuando escuchas la palabra psicópata, ¿qué imagen viene a tu mente? ¿Hannibal Lecter con su sonrisa perturbadora? ¿Un asesino serial acechando en las sombras? La realidad es mucho más compleja y mucho más cercana de lo que podrías imaginar. El psicólogo Robert Hare, quien dedicó su vida a estudiar este fenómeno, desarrolló lo que conocemos como la escala de evaluación de la psicopatía. Según sus investigaciones, un psicópata no es simplemente alguien violento o peligroso. Es alguien que presenta una combinación específica de características que van mucho más allá de la agresividad. Imagina una persona que puede mirarte directamente a los ojos mientras te miente. Alguien que puede presenciar tu dolor sin sentir el más mínimo remordimiento. Un individuo que entiende perfectamente las reglas sociales, pero las considera sugerencias opcionales. Los psicópatas poseen lo que los científicos llaman empatía cognitiva, pero carecen completamente de empatía afectiva. En palabras simples, pueden entender intelectualmente que estás sufriendo, pueden incluso predecir tus reacciones emocionales con una precisión escalofriante, pero no sienten nada al respecto. Es como si vivieran en un mundo donde el resto de nosotros somos marionetas en un teatro, y ellos son los únicos que pueden ver los hilos. Pero aquí viene la parte realmente perturbadora. La mayoría de los psicópatas no son criminales. Están en las oficinas, en los hospitales, en los parlamentos e incluso en nuestras propias familias. El arte sutil de la manipulación. Ahora hablemos de los manipuladores. Y aquí es donde las cosas se vuelven más complicadas, porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos manipulado a alguien.
¿Alguna vez has exagerado un poco tu malestar para que tu pareja te haga más cariño? ¿Has usado lágrimas estratégicas para convencer a tus padres? ¿Has mentido sobre tu experiencia en una entrevista de trabajo? Tranquilo, eso no te convierte en un monstruo. La manipulación, en su forma más básica, es simplemente una estrategia social que todos utilizamos para navegar por la complejidad de las relaciones humanas. Pero existe una línea que separa la manipulación ocasional y socialmente aceptable de la manipulación sistemática y destructiva. Los manipuladores crónicos son como artistas de la persuasión oscura. Han convertido la influencia sobre otros en un arte refinado. Estudian tus debilidades como un general estudia el terreno antes de una batalla. Conocen exactamente qué botones presionar, qué palabras usar, qué emociones despertar para obtener lo que desean. Pero aquí está la diferencia crucial con los psicópatas. Los manipuladores sienten. Pueden experimentar culpa, pueden formar vínculos emocionales, pueden incluso convencerse a sí mismos de que sus acciones están justificadas. Un manipulador puede llorar lágrimas reales cuando lastima a alguien que ama, justo antes de volver a lastimarlo. Las neurociencias de la oscuridad. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre estas diferencias? Los estudios de neuroimagen han revelado algo fascinante y perturbador a la vez. En el cerebro de un psicópata, específicamente en áreas como la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala, observamos patrones de actividad significativamente diferentes. Es como si estas regiones, responsables del procesamiento emocional y la toma de decisiones morales, estuvieran desconectadas. El Dr. Kent Keel, de la Universidad de Nuevo México, ha escaneado más de 4.000 cerebros de prisioneros. Sus descubrimientos son escalofriantes. Los psicópatas procesan las palabras emocionales de la misma manera que tú procesarías una lista de compras. Para ellos, palabras como amor, dolor, traición o muerte no activan las mismas redes neuronales que en el resto de nosotros. Son simplemente conceptos abstractos. Los manipuladores, por el contrario, muestran patrones cerebrales más variables. Algunos pueden tener estructuras completamente normales, pero han desarrollado estrategias cognitivas específicas. Han entrenado su cerebro para suprimir la empatía cuando les conviene, como un músculo que pueden contraer y relajar a voluntad. Pero quizás lo más inquietante es esto. Ambos grupos comparten algo en común: una capacidad sobrenatural para leer las emociones de otros. Son como escáneres emocionales humanos, capaces de detectar tus vulnerabilidades con una precisión que te dejaría sin aliento. La pregunta es, ¿qué hacen con esa información? Similitudes y diferencias profundas. El espejo roto, similitudes escalofriantes. Imagínate frente a un espejo que refleja dos imágenes ligeramente diferentes de la misma persona. A simple vista, podrías pensar que son idénticas, pero si observas con detenimiento, las diferencias te helarán la sangre. Tanto psicópatas como manipuladores comparten características que los convierten en depredadores emocionales extraordinariamente efectivos. Primero, el encanto superficial. Ambos han perfeccionado el arte de causar una primera impresión devastadoramente positiva. Piénsalo, ¿alguna vez has conocido a alguien que instantáneamente te hizo sentir como si fueras la persona más interesante del mundo? ¿Alguien que parecía entenderte de una manera que ni tus amigos más cercanos habían logrado? Esa sensación podría ser la primera señal de alarma. Los estudios del psicólogo Paul Babiak revelan que tanto psicópatas como manipuladores poseen una habilidad casi sobrenatural para la lectura en frío. En cuestión de minutos, pueden identificar tus inseguridades más profundas, tus deseos más secretos, tus miedos más íntimos. Y luego, los usan como herramientas. Segunda similitud, la ausencia de culpa genuina. Pero aquí es donde debemos ser muy cuidadosos con las distinciones. Ambos grupos pueden expresar arrepentimiento de manera convincente, pueden llorar lágrimas que parecen auténticas, pueden prometer cambios con una sinceridad que te hará dudar de tu propia percepción. La diferencia está en lo que sucede después. El abismo de las diferencias.
La diferencia fundamental radica en la capacidad de formar vínculos emocionales genuinos. Un manipulador, por más dañino que sea, puede realmente amar. Puede sentir dolor cuando lastima a alguien importante para él. Puede experimentar celos reales, tristeza auténtica, incluso remordimiento genuino. ¿Un psicópata? No. Para un psicópata, todas las relaciones son transaccionales. Tú no eres una persona con sentimientos complejos y una historia emocional rica. Eres una función. Eres útil hasta que dejas de serlo. El psicólogo Hervey Cleckley describió esto como pobreza emocional general. Los psicópatas pueden imitar las emociones con una precisión teatral, pero es exactamente eso, una actuación. Como actores que han memorizado perfectamente un guión, pero que nunca han sentido realmente las emociones que están representando. Los manipuladores, en cambio, viven en una constante contradicción emocional. Pueden amarte y lastimarte al mismo tiempo. Pueden sentir remordimiento genuino mientras planean su propia manipulación. Es como si vivieran en dos mundos emocionales paralelos que nunca se reconcilian completamente. El factor evolución. Pero, ¿por qué existen estos patrones? La psicología evolutiva nos ofrece una perspectiva perturbadora. Algunos investigadores sugieren que tanto la psicopatía como las tendencias manipulativas podrían haber tenido ventajas adaptativas en entornos ancestrales. En pequeños grupos de cazadores-recolectores, un individuo capaz de engañar y manipular ocasionalmente podría haber obtenido recursos adicionales sin destruir completamente la cohesión grupal. Los psicópatas, por otro lado, podrían haber sido útiles en situaciones de conflicto extremo, donde la ausencia de empatía permitía tomar decisiones brutales pero necesarias para la supervivencia del grupo. El problema es que vivimos en un mundo completamente diferente. Un mundo donde estas adaptaciones primitivas pueden convertirse en herramientas de destrucción masiva personal. Casos históricos, la oscuridad en acción. Para entender realmente estas diferencias, analicemos dos figuras históricas que representan cada extremo del espectro. Charles Manson, un manipulador extraordinario, capaz de generar devoción absoluta en sus seguidores, de hacer que personas aparentemente normales cometieran actos atroces en su nombre. Pero Manson experimentaba emociones intensas, ira, paranoia, incluso algo que podríamos interpretar como amor a su familia. Contrasta esto con Ted Bundy, un psicópata clásico. Bundy podía ser encantador, inteligente, aparentemente empático. Pero sus víctimas no eran personas para él, eran objetos para su gratificación. No había ira personal, no había pasión emocional, solo una fría, calculadora eficiencia. La diferencia entre ambos casos podría resumirse así. Manson destruía vidas porque estaba emocionalmente descompensado. Bundy las destruía porque le resultaba conveniente. ¿Cuál de los dos te parece más escalofriante? Casos narrados, la oscuridad en la vida real. Caso 1. El jefe perfecto, el psicópata corporativo. Permíteme contarte la historia de Marcus. Marcus no era un asesino serial, nunca cometió un crimen violento, nunca fue arrestado. Marcus era vicepresidente de una importante firma de inversiones en Wall Street y durante 15 años destruyó sistemáticamente las vidas de cientos de personas, con una sonrisa. Todo comenzó cuando Sarah, una analista financiera de 28 años, fue asignada a su equipo. El primer día, Marcus la llevó a almorzar a un restaurante exclusivo. Le habló sobre su visión, sobre cómo ella podría ser parte de algo grandioso. La hizo sentir especial, elegida. Sarah le dijo, con esa sonrisa que parecía llegar hasta sus ojos: «Veo algo en ti que otros no ven. Tienes el potencial para llegar muy lejos en esta empresa. Pero necesitas a alguien que te proteja, que te guíe. Yo puedo ser esa persona». Durante los siguientes meses, Marcus se convirtió en el mentor perfecto. Defendía a Sarah en las reuniones, le daba crédito por ideas brillantes, incluso le consiguió un aumento. Sarah se sentía afortunada, había encontrado a alguien que realmente creía en ella. Pero lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Marcus empezó a hacerle sugerencias sobre su ropa.
Sara, cariño, ese vestido te hace ver un poco amateur. Tú eres mejor que eso. Después vinieron los comentarios sobre su vida social. Ese novio tuyo parece limitado. Una mujer como tú merece a alguien más ambicioso. Cuando Sara comenzó a cuestionar estos comentarios, Marcus mostró su verdadera naturaleza. No hubo gritos, no hubo drama, simplemente una fría indiferencia. Sara le dijo un lunes por la mañana: he estado revisando tu trabajo de los últimos meses. Me temo que no estás cumpliendo con nuestros estándares. Vamos a tener que transferirte a otro departamento. Lo que siguió fue una campaña sistemática de destrucción. Marcus había documentado meticulosamente cada pequeño error de Sara, había recolectado evidencia de cada momento en que ella había llegado 5 minutos tarde, había grabado conversaciones donde Sara expresaba dudas sobre proyectos específicos. En 6 meses, Sara pasó de ser una estrella en ascenso a estar en libertad condicional laboral. Su confianza estaba destrozada, su reputación en ruinas. Y Marcus ya había identificado a su próxima víctima. La parte más perturbadora, Marcus genuinamente creía que no había hecho nada malo. Para él, Sara era simplemente una herramienta que había dejado de ser útil. El dolor que le causó no era más significativo que el desecho de una computadora vieja. Caso 2. El amor tóxico, el manipulador emocional. Ahora te voy a contar sobre Elena y David. Su historia comenzó como un cuento de hadas moderno y terminó como una pesadilla psicológica, de la cual Elena tardó años en despertar. David era diferente a todos los hombres que Elena había conocido. Desde su primera cita, él parecía entenderla de una manera que nadie había logrado. Recordaba cada detalle de sus conversaciones, anticipaba sus necesidades, la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. «Nunca habías conocido a alguien como tú», le decía mientras le acariciaba el cabello. «Eres perfecta, no puedo imaginar mi vida sin ti». Al principio, sus celos parecían románticos. «Es que eres tan hermosa que me da miedo perderte», le explicaba cuando cuestionaba por qué no quería que saliera con sus amigas. «Solo quiero tenerte para mí». Elena se sentía amada de una manera intensa, casi asfixiante, pero había algo adictivo en esa intensidad. Gradualmente, David comenzó a crear grietas en las demás relaciones de Elena. Nunca lo hacía abiertamente, era más sutil. «Tu amiga Carmen parece envidiosa. ¿Notaste cómo su cara cambió cuando le contaste sobre tu promoción? Tu familia no te entiende como yo. Ellos quieren mantenerte pequeña, controlable». La brillantez de David como manipulador radicaba en que él mismo creía en lo que decía. Cuando lloraba después de una pelea, las lágrimas eran reales. Cuando prometía cambiar, parte de él realmente lo deseaba. Cuando decía que la amaba más que a su propia vida, lo sentía en el momento. Pero David tenía un patrón, un ciclo que repetía con una precisión mecánica: idealización, devaluación, descarte, recuperación. Cada vez que Elena intentaba alejarse, él se convertía nuevamente en el hombre perfecto que había conocido al principio. «Elena, perdóname. Sé que he sido un idiota. Es que te amo tanto que me vuelvo loco. Por favor, dame otra oportunidad. He estado yendo a terapia. Realmente quiero cambiar». Y cada vez Elena regresaba, porque a diferencia de Marcus con Sara, David realmente amaba a Elena, pero su amor era como un fuego que no podía controlar, hermoso y destructivo a la vez. La diferencia crucial era que David sufría cada vez que lastimaba a Elena. Su manipulación no venía de un cálculo frío, sino de una desesperación emocional que no podía manejar. Caso 3. La madre perfecta. El híbrido perturbador. Patricia era conocida en su vecindario como la madre perfecta. Organizaba eventos escolares, horneaba pasteles para todos los cumpleaños. Siempre tenía tiempo para escuchar los problemas de otros padres. Su casa era el lugar donde todos los niños querían jugar. Pero dentro de esa casa, sus propios hijos vivían una realidad completamente diferente. Patricia había perfeccionado el arte de lo que los psicólogos llaman violencia invisible.
Nunca golpeaba a sus hijos, nunca les gritaba en público, nunca hizo nada que pudiera ser etiquetado como abuso evidente. En cambio, había creado un sistema de control emocional tan sofisticado que sus hijos crecieron creyendo que merecían cada momento de miseria que experimentaban. «Mami te ama mucho», le decía a su hijo de 8 años mientras lo encerraba en el sótano por portarse mal. «Es por eso que tengo que enseñarte a ser mejor». Otros padres no se preocupan lo suficiente por corregir a sus hijos. Patricia mostraba características de ambos perfiles. Como un psicópata, podía infligir sufrimiento sin remordimiento genuino. Como un manipulador, había convencido a toda una comunidad de que era una santa. Pero la verdadera medida de su naturaleza se reveló cuando su hijo mayor, ahora adulto, intentó confrontarla públicamente sobre años de abuso emocional. Patricia no negó las acusaciones, no se disculpó, simplemente miró a su hijo con ojos fríos y le dijo: «Todo lo que hice fue por tu propio bien. Si no puedes ver eso, entonces claramente no aprendiste nada». No había dolor en sus ojos, no había reconocimiento del sufrimiento que había causado, solo una fría certeza de que había actuado correctamente. Caso 4. El curandero, la manipulación de la esperanza. La última historia que quiero compartir contigo es quizá la más perturbadora, porque explota algo sagrado, la esperanza humana en momentos de desesperación. Dr. Ramírez no era realmente doctor, pero nadie lo sabía. Había creado una clínica alternativa en las afueras de la ciudad, donde trataba a pacientes con enfermedades terminales usando métodos revolucionarios con tecnología cuántica. María llegó a él cuando los oncólogos le dijeron que su cáncer de páncreas le daba quizás 6 meses de vida. Tenía 34 años y 2 hijos pequeños. Estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. Ramírez la recibió en una oficina llena de certificados impresionantes, diplomas en idiomas extranjeros, fotos con personas aparentemente importantes. Le habló durante 2 horas sobre su caso, mostró diagramas complicados, citó estudios que sonaban auténticos. María, le dijo con ojos llenos de compasión, los médicos tradicionales se han rendido contigo porque su conocimiento es limitado. Pero yo he visto casos como el tuyo. Hay esperanza, mucha esperanza. Durante los siguientes 8 meses, María gastó los ahorros de toda su vida en tratamientos que incluían suplementos especiales, sesiones de terapia energética y un protocolo dietético extremadamente estricto. Pero aquí está la parte que me hace cuestionar si Ramírez era simplemente un manipulador o algo más oscuro. Él realmente parecía creer en lo que estaba haciendo. Cuando María finalmente murió, 6 meses después del pronóstico original, Ramírez asistió al funeral, lloró lágrimas que parecían genuinas, consoló a la familia, les dijo que habían ganado tiempo precioso gracias al tratamiento. La pregunta que me persigue es, ¿Ramírez realmente creía que estaba ayudando? ¿Su autoengaño era tan completo que genuinamente pensaba que sus métodos funcionaban? ¿O sabía exactamente lo que estaba haciendo y simplemente no le importaba? Porque esa distinción lo cambia todo. Señales de alarma y detección práctica. Ahora que hemos explorado las profundidades de estas personalidades, es momento de armarte con las herramientas que podrían protegerte. Porque reconocer estas señales no es paranoia, es supervivencia emocional. Empecemos con los psicópatas, y quiero que pongas mucha atención a esto, porque las señales más importantes son las más sutiles. Primera señal, la mirada predatoria. Los psicópatas tienen una forma particular de mirarte. No es obvio, no es amenazante, es evaluativo, como si estuvieran calculando tu valor. Segunda señal, inconsistencias emocionales. Presta atención a cómo reaccionan ante situaciones emocionales intensas. ¿Alguna vez has notado a alguien que responde a una tragedia con la expresión facial apropiada, pero con una extraña desconexión en los ojos? Tercera señal, la prueba de la granularidad emocional. Pregúntale a la persona sobre una experiencia emocional pasada. Un psicópata puede contarte que se sintió triste o enojado, pero será incapaz de describir las capas más complejas de esa emoción.
Cuarta señal, el patrón de descarte. Los psicópatas tienen historias llenas de relaciones que terminaron abruptamente una vez que la otra persona dejó de ser útil. Los manipuladores, en cambio, son más difíciles de detectar porque sus emociones son genuinas, aunque distorsionadas. Aquí las señales son más sobre patrones que sobre características individuales. Primera señal, el bombardeo emocional. Al principio de la relación, un manipulador te hará sentir como si fueras la persona más extraordinaria que han conocido. Segunda señal, la triangulación emocional. Los manipuladores constantemente involucran a terceras personas en sus narrativas. Tercera señal, el ciclo de culpa y redención. Un manipulador te lastimará, se disculpará de manera convincente, te prometerá cambiar, mejorará temporalmente y luego repetirá el ciclo. Cuarta señal, la reescritura de la historia. Los manipuladores son expertos en alterar la narrativa de los eventos. No, yo nunca dije eso. Estás recordando mal. Fue tu idea desde el principio. Existe una prueba que funciona para ambos tipos, pero que debes usar con extrema precaución. Comparte una vulnerabilidad genuina, algo que realmente te importe. Un psicópata archivará esa información para usarla más tarde como arma. Un manipulador podría usarla inmediatamente para crear una falsa intimidad. Una persona emocionalmente sana responderá con empatía genuina. Los estudios en microexpresiones faciales han revelado patrones fascinantes. Los psicópatas a menudo muestran lo que llamamos sonrisas falsas, sonrisas que involucran la boca, pero no los músculos alrededor de los ojos. También presta atención a la coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal. Un manipulador podría decir «me importas mucho» mientras su cuerpo se aleja inconscientemente de ti. Tu intuición primitiva es extraordinariamente precisa para detectar amenazas. Esa sensación de incomodidad sin razón aparente, ese algo no está bien que no puedes explicar racionalmente, no la ignores. En el trabajo, un psicópata jefe tomará crédito por tu trabajo sin el menor remordimiento y te descartará cuando ya no seas útil. Un manipulador jefe podría hacer lo mismo, pero mostrará señales de conflicto interno. En relaciones románticas, un psicópata te verá como una fuente de gratificación. Cuando esa fuente se agote, te reemplazará. Un manipulador podría lastimarte profundamente, pero experimentará dolor genuino al hacerlo. En contextos sociales, los psicópatas son camaleones sociales perfectos, pero carecen de lealtad genuina hacia cualquier grupo. Los manipuladores pueden formar vínculos grupales genuinos, pero usarán esos grupos para validar sus narrativas distorsionadas en hacer. Quiero dejarte con 3 compromisos personales. Primero, confía en tu intuición, pero verifica con evidencia. Segundo, protege tu vulnerabilidad, pero no te cierres al amor genuino. Tercero, examina tus propios comportamientos. ¿Hay patrones manipulativos en tu propia vida? La autoconciencia es el primer paso hacia la integridad. Pero no hagas este viaje solo. En los comentarios quiero que compartas tus propias experiencias. ¿Has reconocido alguna de estas señales en alguien de tu pasado? ¿Hay historias que te gustaría compartir para ayudar a otros? Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para escapar de una situación dañina. Si este contenido te ha resultado valioso, compártelo, dale like, suscríbete, activa las notificaciones. Porque cuanta más gente entienda estos patrones, más difícil será para los depredadores emocionales operar en las sombras. Recuerda, el mundo puede ser un lugar oscuro, lleno de personas que ven tu bondad como debilidad, tu confianza como oportunidad. Pero también está lleno de luz, de conexiones auténticas, de amor genuino. No permitas que el conocimiento de la oscuridad te impida buscar la luz. En lugar de eso, usa este conocimiento como una brújula para navegar hacia relaciones más sanas, límites más claros y una vida más auténtica. Hasta la próxima, mantente alerta, mantente sabio, pero sobre todo, mantente humano. Hemos llegado al final de este viaje por los rincones más oscuros de la psique humana. Pero antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta que podría cambiar para siempre la forma en que percibes el mundo que te rodea. ¿Alguna vez te has preguntado qué ve un psicópata cuando te mira?
¿Qué piensa un manipulador cuando planea su próximo movimiento? Y más importante aún, ¿hay algo de esa oscuridad dentro de ti? Porque aquí está la verdad incómoda que la psicología nos enseña. Todos tenemos la capacidad para la manipulación, todos tenemos momentos de falta de empatía, todos hemos actuado de maneras que priorizan nuestras necesidades por encima del bienestar de otros. La diferencia no radica en la ausencia total de estos impulsos, sino en lo que hacemos con ellos, en si los reconocemos, los controlamos y elegimos actuar con integridad a pesar de ellos. El conocimiento que has adquirido hoy es como una linterna en una habitación oscura. No elimina la oscuridad, pero te permite navegar por ella de manera más segura. Ahora puedes reconocer cuando alguien está jugando con tus emociones, puedes identificar patrones de comportamiento que antes habrías ignorado. Puedes proteger tu energía emocional de aquellos que la verían como un recurso a explotar. Pero con este poder viene una responsabilidad. No uses este conocimiento para volverte paranoico, para ver psicópatas y manipuladores en cada esquina. La mayoría de las personas son fundamentalmente buenas, luchando con sus propios demonios internos de la mejor manera que saben.